mejor es lo que ha hecho el Barcelona, y cuando lo ha hecho el Barcelona es porque tiene posibilidades en él. No esperéis que yo hable de Ansu Fati cuando los hechos son más contundentes que mis palabras. Bueno, yo creo que no hay que eliminar a ninguno que juegue bien al fútbol, independientemente de su físico. No hay que eliminarles a ninguno, porque la transformación física es a posteriori, pero luego ya a partir de los 15 y 16 años la estructura física ya va condicionando un poco a lo mejor su rendimiento. Pero hasta ahora, tan obvio como que el que juega bien al fútbol debemos de prestarle mucha atención. Son casos un poco excepcionales, porque al fin y al cabo han costado, no se los hemos cogido ahí sin costarnos nada. Entonces son casos excepcionales, y cuando el Madrid ha hecho eso es porque creen en ellos. Pero son aprendices, pero para algunas cosas, para otras son ya jugadores profesionales a todos los efectos. Bueno, pues de todo hay en la vida, señor. Hay cosas buenas y cosas a mejorar. Bueno, eso es una coordinación de ese caso, ya lo hemos tenido, y debe de haber una coordinación entre la absoluta, la gente de la federación, que me consta que la hay, y con la gente de los que vayan a representar la Olimpiada y que tomen la decisión mejor. Nosotros ya tuvimos algún caso de esos. Nos fuimos un poco refractarios en algún momento porque claro, no podíamos hacer también agravios comparativos que a lo mejor podían doler, aunque en el caso de Sergio Ramos evidentemente se ha ganado también el derecho a casi a decidir, pero yo creo que tiene que ir con todo bien ensamblado de parte de la absoluta y las categorías inferiores. Pues yo creo que estamos optando para poderla ganar. Creo que otra cosa es que luego la ganemos, que es muy difícil ganarla, pero que estamos en el grupo de países que están para poder ganar. En el Mundial hablas de la Eurocopa. Bueno, Eurocopa 2016, Mundial 2018. Bueno, yo qué sé, que en aquel momento al principio pues siempre teníamos las mejores expectativas. Luego, oye, salió mala cosa, pero teníamos también expectativa porque estaban todos los jugadores que llevábamos, no eran unos inútiles, eran gente que acreditada y que estaban jugando en sus respectivos clubs de manera continua, ¿no? Y ahí, sin embargo, ahora pues se ve que hay una marcha, que casi mucha gente se ha ido casi de manera silenciosa, y que ha habido un cambio generacional evidente. Y que es lo que yo pretendía, que fuera una transición dulce, y esa dulzura yo creo que se ha manifestado pues, quedando ya chavales que han dado todo y han sido héroes para España y han dejado paso a otros que vienen muy bien. Eso son asuntos que yo no desconozco absolutamente cómo se ha producido, y no me gustaría opinar de algo que no conozco.